Muy buenos días, hermanos, iglesia, amigos, todos. Bueno, una alegría como siempre poder compartir la palabra de Dios con ustedes y los quiero invitar de inmediato a la palabra de Dios, a sus Biblias, al libro de Oseas. Estamos llegando ya al final de toda esta serie de predicaciones que hemos tenido sobre Oseas. Y hemos visto todo, este juicio, esta ira de Dios, pero también coronado y consolado nuestros corazones por el amor de Dios y su misericordia. Así que voy a leer desde Oseas 13, Oseas capítulo 13, desde los versículos 9 al 16. Voy a leer el texto y luego vamos a tener un tiempo de oración. Dice así la palabra de Dios. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades, y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está aguardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Padre Santo, te ruego que en este momento tú puedas darnos todo el entendimiento por la obra del Espíritu Santo, para que podamos comprender qué es lo que tu palabra quiere hablar a nuestras vidas, Señor. Qué es lo que quería decir Oseas cuando escribía estas palabras, y qué es también qué es lo que Dios ahora quiere decir a través de todos los tiempos y a toda persona, incluso a nosotros también en este momento para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que podamos comprender tu voz, escucharla claramente y saber cómo responder a ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Creo que en estos versículos hay al menos 4 cosas que les cuesta comprender a toda persona, en cualquier circunstancia, sean creyentes o no, y que se resisten a aceptarlas, pero primeramente se resisten a comprenderlas, a hacerlas parte de sí. Y es el hecho de que primero, Dios es el único y suficiente ayudador. Segundo, Dios es rey y soberano sobre nuestras vidas. Tercero, Dios es justo y juzga con justicia el pecado, justicia perfecta. Y cuarto, Dios venció a la muerte. Esas cosas el mundo se niega a aceptarlas, pero también a los mismos creyentes nos cuesta dimensionarlas, valorarlas y responder a ellas como debiéramos. Y de esas al menos 4 cosas nos habla el texto que acabamos de leer. Así que vamos allá. Miren, el texto comienza diciendo: te perdiste, oh Israel, en el versículo 9. Y sabemos que separados de Dios nada podemos hacer, aunque sí podemos hacer algo, podemos perdernos. De hecho, Israel tenía una gran capacidad para eso. No era culpa de Satanás, no era culpa de los demonios ni de los ídolos, menos de Dios. Dice ahí, tú te perdiste. Aunque yo te llamaba incansablemente, decía Dios, aún así tú te perdiste. Y la respuesta ante eso es responder al llamado que nos hace Dios de volver a Él. De hecho, el capítulo 14 de Oseas, que vamos a estar allá la semana que viene, comienza diciendo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Pero en lugar de reconocer al Señor como su Dios, como su Salvador, en lugar de eso se ensoberbeció su corazón y se olvidaron de Dios. Y entonces ellos
con sus hechos atrajeron el juicio de Dios a sus vidas y con eso también la destrucción por culpa de su pecado. Por eso algunas traducciones, quizás ustedes tienen otras traducciones en sus manos, dicen voy a destruirte, Israel, algo así, en vez de decir te perdiste. Pero acá el énfasis está más bien en cómo Israel es el responsable, esa es la idea, cómo es el responsable de lo que se le vendrá. El asunto está en que ellos voluntariamente quisieron alejarse de Dios y con eso atrajeron para sí las maldiciones de Dios, como si las estuvieran pidiendo. Porque con nuestros hechos, cuando pecamos, decimos, quiero estos placeres para mí. Pero indirectamente le estamos diciendo a Dios, cuando pecamos, quiero pagar el precio por estos placeres y que tus maldiciones caigan sobre mí. Todo eso involucra la frase, te perdiste, Israel. Pero el texto continúa diciendo, mas en mí está tu ayuda. Y la esperanza acá está en que ellos podían saber que Dios estaba dispuesto a ayudarlos a soportar eso. Y noten que no dije que los iba a ayudar a salir de eso. No, porque muchas veces Dios castiga por el pecado y disciplina, pero no siempre la ayuda de Dios está ahí para sacarlos de ese juicio, sino que más bien para ayudarlos en ese juicio. ¿Notan la diferencia? Entonces la realidad acá es que primero ellos tenían que reconocer que, número uno, Dios era su ayudador. Segundo, ellos no lo reconocieron como ayudador y pecaron contra él. Te perdiste, Israel. Tercero, el mismo Dios ayudador es el mismo Dios que los castigaría por su pecado. Y ahora último, en medio de ese mismo castigo, Dios se presenta nuevamente de la misma manera como el ayudador de ellos. No es tanto la idea acá de que si ellos se arrepentían en ese momento, Dios iba a quitar el pecado, o sea, el castigo. No, el castigo ya había sido anunciado. Ellos habían tenido mucho tiempo, de hecho siglos, para arrepentirse, pero no lo hicieron. Así que ahora el castigo venía, sí o sí. La destrucción venía, pero aún así Dios seguiría siendo el ayudador de ellos en medio de la destrucción que habían buscado. Si no, pregúntenle a todos los profetas que sufrieron las consecuencias del pecado del pueblo, aunque ellos no participaban de esos mismos pecados. Ellos se arrepentían, ellos se lamentaban, eran hombres santos, llamaban al pueblo al arrepentimiento y aún así sufrieron el castigo de todo el pueblo. Sufrieron el castigo que todos sufrieron, pero tenían la seguridad ellos de que en medio de esa destrucción Dios estaba haciendo su ayuda. De forma tal que ahora y en cualquier circunstancia podemos decir, como decía el salmista en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué aprendemos entonces del versículo 9? Que más allá de toda circunstancia que estemos viviendo, Dios es nuestra ayuda. Ahora veamos el versículo 10. El texto comienza diciendo, ¿dónde está tu rey? Ellos confiaban en que la autoridad humana que estaba sobre ellos era quien los guardaría, era quien los iba a proteger incluso de Dios mismo. En aquellos días, algunos confiaban en el rey de Israel y su astucia para liberarlos de Asiria, porque Asiria los estaba invadiendo. Otros en ese entonces confiaban en el poder del rey de Egipto para hacer alianza y pelear contra los asirios, y decían, el rey de Egipto es mi ayudador. Y otros confiaban en el rey de Asiria y que no amaneciera de malas y lo destruyera a todos. Y esto era algo que se venía repitiendo a lo largo de toda la historia desde hace mucho tiempo, y la raíz de todo ese problema era que ellos estaban olvidando que el rey de ellos era y es Jehová. Jehová es rey eterno y para siempre, dice el Salmo 10, versículo 16. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob, dice el Salmo 44, versículo 4. Y esta idea de que Dios salvaría a Jacob
a Jacob, involucra a todas las 12 tribus de Israel. No solamente a Efraín, no solamente a Judá, no a algunas tribus en específico, no, a todo Israel. Y apunta a que ellos no debían seguir divididos en dos, como estaban, en dos reinos, y peleados entre sí, sino que ellos debían ser un solo pueblo, con un solo Dios, con un único Dios, que dijeran todos juntos a su Dios, Dios mío. Y Dios respondiera, pueblo mío. Pero estaban lejos de eso. Y la Biblia también dice que Dios es el rey de toda la tierra. Salmos 47, versículo 7. Dios es el rey de toda la tierra, no solo de Israel, sino que de toda nación. Por eso es tan importante cuando uno de los discípulos de Jesús se acerca a Jesús y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, porque finalmente el rey de Israel es Jesús y sería el rey de toda la tierra. Y eso apunta a la realidad de que no solamente Israel podría tener acceso, no solamente ellos, acceso a este rey salvador, sino que toda nación, incluido nosotros ahora, podemos tener acceso a este salvador. Los reyes humanos caen, mueren, y desaparecen y vuelven a aparecer otros. Algunos corruptos, otros buenos, pero todos dejan de gobernar en algún momento y ninguno de ellos tiene autoridad sobre Dios, ninguno. Ninguno de ellos puede salvar a una nación de lo que sea. Todo está sujeto siempre a los planes, únicamente a los planes de Dios. Él es el que decide todas esas cosas y cómo las hará. Si Israel estaba alejado de Dios, sumergido en el pecado, pero tenían frente a ellos al mejor de los políticos, a un genio, un estratega, al más grande economista, y todo eso, eso no los salvaría de la ira de Dios. Por eso la pregunta es, ¿dónde están tus reyes? ¿Dónde están tus reyes para que te guarden? Son poderosos, quizás, son inteligentes, son hábiles, pero si Dios los quiere convertir en polvo, lo puede hacer cuando quiera. Y esas autoridades pueden ser las más grandemente brillantes, poderosas, pero si Dios decide juzgar a una nación porque se alejaron de Dios, puede hacerlo. Y Dios puede dar y Dios puede quitar. Pero nosotros debemos, independiente, hermano, de la circunstancia, decir que el nombre de Dios debe ser bendito siempre. Y el texto también dice, ¿dónde están tus jueces? De los cuales dijiste, dame rey y dame príncipes. Cuando Israel hizo eso de pedir reyes y príncipes, eso no era algo agradable a Dios en los tiempos de Samuel. Solo que Dios lo permitió por la dureza del corazón de Israel. Eso no le agradó a Dios, porque lo que ellos estaban diciendo era, no tenemos rey como las demás naciones. ¿Y Dios qué decía? ¿Que acaso estoy yo pintado acá? ¿Cómo que no tienen rey? Si tienen al rey de reyes, a Jehová. Pero ellos no lo veían, estaban ciegos. Y querían confiar en cierto hombre porque tenía X característica para ser rey y así estarían más tranquilos. Y claramente estaban olvidando que Dios era soberano, Dios era autoridad sobre sus vidas. Pero el texto continúa diciendo que Dios les dio reyes de todas formas, aunque no le agradó. Versículo 11, ahí en Oseas 13. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. La historia de los reyes de Israel comenzó con la ira de Dios y terminó con la ira de Dios. Porque cada rey era el simbolismo de que ellos no querían dejarse gobernar por Dios. Y a David se le promete que llegaría el día en que hubiera un rey eterno. Y ese rey sería Jesús, que en el futuro establecerá su reino para siempre. Primero por 1000 años y luego, después de juzgar a cada persona, por siempre, un reino eterno. Pero Él será el rey definitivo de Israel y recuerden también de toda la tierra, de toda nación. Mientras tanto, los reyes de Israel que estaban ahí pecaban y además hacían caer al
pueblo, a todos, hasta que la paciencia de Dios se agotó y en su ira los quitó. Así que en el versículo 9 veíamos a Dios como ayudador. ¿Recuerdan eso? Lo vimos hace poquito, Dios era ayudador. Pero ahora en los versículos 10 y 11 vimos cómo Dios es soberano, cómo es la única y gran autoridad de Israel y de toda la tierra por todos los siglos y eternamente, aunque Israel lo había rechazado. Y al mundo le cuesta y odia aceptar esto. Pero ahora, en el versículo 12, veremos que a pesar de que Dios es ayudador y soberano, Dios también no deja pasar el pecado de que lo rechacen. Dios es justo. El texto dice, en el versículo 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Esa palabra ahí, atada, en hebreo es sarrer, y es más que solamente amarrado con cuerdas, sino que puede ser algo envuelto en sábanas, en mantas, como lo hacían con las masas que usaban para el pan de la Pascua, hablábamos de la Pascua recién, en el desierto, ahí para guardar ese pan, lo envolvían, sarrer, de forma tal que no lo dañara el calor, el frío, la humedad, los insectos, cualquier cosa, con la intención de que se pudiera usar bien esa masa para el momento de la Pascua, para que estuviera intacta. Entonces Dios está diciendo, no piensen que yo me olvidé de la maldad de Efraín, la tengo sarrer, la tengo guardadita ahí, segura, para el día correcto. Me acordaré de todo, no piensen que porque pasaron tantos años, me olvidé. Y la segunda idea de que su pecado está guardado es la palabra zafán, que es la idea de esconder algo para que no pueda ser encontrado. Cuando el hombre que no tiene a Cristo como Salvador, es consciente de la realidad de que existe un Dios y de que ese Dios juzga el pecado, esa persona desea con todas sus fuerzas que ese pecado no sea descubierto por nadie y menos por Dios. Creen en Dios y saben que Dios juzga, lo creen, pero no ven al Salvador. Así que intentan zafán, intentan esconder el pecado debajo de la alfombra. Eso no se puede, es imposible frente al Dios que todo lo ve y nada lo olvida. Y acá la idea de que Dios, la idea de este término acá, zafán, es también la idea de que tomó nota de nuestro pecado y lo escondió. Y el pecador, imagínense un escenario imaginario, este pecador está buscando el libro de actas de sus pecados para arrancar la hoja. Pero el libro está oculto, está zafán, y ninguna persona, ningún ángel o demonio, ni nada podrá encontrar ese libro nunca, ni menos arrancar la hoja. Porque Dios lo guardará hasta el día en que serán juzgados todos y cada uno de sus pecados. Por eso es tan importante que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque Él cargó con toda la culpa de nuestros pecados, de forma tal que Dios, si bien puede mantener atada, sarrer, nuestra maldad y guardado, zafán, nuestro pecado, la justicia de Cristo ya ha pagado el precio de cada uno de esos pecados. Y no tenemos que pagar nosotros porque el Señor Jesús en la cruz cargó con cada uno. Y Dios no lo olvida. No es necesario tampoco que ocultemos nuestros pecados, porque primero es algo inútil, no tiene sentido, y segundo es algo innecesario. Teniendo un Dios que lo perdona, que perdona cada pecado, es innecesario escondernos del ojo de Dios. Pero respecto al juicio de Dios, cuando ya es demasiado tarde, se describe en el versículo 13 como algo inesperado, así como también algo terrible. Versículo 13, ahí en Oseas 13. Dolores de mujeres que da a luz le vendrán. Así comienza. Es algo que se podría describir como algo terrible, doloroso, y en este caso la idea es también algo inevitable. Al menos en esos tiempos, donde la cesárea no era lo mismo que ahora. Pero acá se plantea el caso de un bebé que se resiste a nacer, que está en trabajo de parto por 10 horas, por 15 horas, por 20 horas,
y ya la situación no, es mucho más que dolorosa, es peligrosa, es fatal, es una situación que haría que tanto el bebé como la mamá murieran. Ahora bien, se describe acá a este bebé como un hijo no sabio, según el texto. Y no es que el bebé vaya a ser tonto por el hecho de demorarse en nacer, o que merezca que sus padres lo castiguen por haberse demorado una hora más. No, la idea del hijo no sabio que se resiste a nacer apunta exclusivamente a la realidad frente a Dios, no frente a los papás. Al hecho de no arrepentirse y no dejar el camino del pecado y no querer comenzar de nuevo a vivir para Dios, como quien nace nuevamente. Y las cosas viejas pasaron y todo ahora es hecho nuevo. Y se está librando de ese juicio, pero no quiere eso. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, Hechos 24, 25, se describe cómo Pablo le estaba predicando a Félix, un gobernador judío, pero la Biblia cuenta cómo Félix no quiso seguir escuchando cuando Pablo comenzó a hablar sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero. Y acá, en mi opinión, según mi opinión, Félix estaba a punto de nacer, escuchando los gritos de dolores de parto que se vendrían en el juicio venidero, pero no quiso creer, no quiso arrepentirse, no quiso nacer de nuevo, estando ahí mismo. Pero un caso muy diferente lo vemos en Hechos capítulo 16, versículos 29 y 30. Cuando el guardia de la cárcel donde estaba prisionero Pablo y Silas, en Filipos, al darse cuenta de que su única esperanza estaba en Dios, se postró a los pies de Pablo y Silas y temblando les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron entonces la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y la Biblia da a entender que creyeron, que nacieron de nuevo. Y de hecho lo simbolizan con el bautismo, porque nacieron de nuevo. Esa era la sabiduría que necesitaba Israel en los tiempos de Oseas. La sabiduría suficiente para escuchar a Oseas y preguntarle entonces: Oseas, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pero no quisieron escuchar, no quisieron preguntar eso, no quisieron seguir. ¿Cuántas veces hemos predicado a otras personas el Evangelio? Confío en que lo estén haciendo, tienen que hacerlo. Y esas personas escuchando todo, incluso escuchando lo que tienen que hacer, arrepentirse y creer en el Evangelio, no quieren creer. Estando quizá a las puertas de la salvación, rechazan la salvación, no quieren nacer de nuevo, quieren seguir muertos en sus delitos y pecados y quizás nacer mañana, sabiendo que el día de hoy puede ser el último, que hoy es el día aceptable, el día de salvación. Sabiendo eso, lo rechazan. Y sabiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, que Dios es mi ayudador, lo rechazan. Sabiendo que Dios es soberano, lo rechazan. Sabiendo que Dios es justo y que juzga el pecado, lo rechazan. Y tengo que confesar que cuando llegué ahora, avanzando ahí en el texto del versículo 14, en Oseas 13, este texto fue un gran dolor de cabeza, más de lo que yo me imaginaba cuando me acerqué acá como hace 3 semanas o algo. Y es que si lo leemos en la clásica versión, la Reina Valera, que tanto amamos, el texto comienza así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. La primera frase acá, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, tiene muchas discusiones porque algunos plantean que se debería traducir como preguntas. Es decir, ¿los redimiré de la mano del Seol? ¿Los libraré de la muerte? Y si vemos lo que van a decir los versículos 15 y 16, uno debiera responder: no, Dios no los redimirá ni los librará del castigo que se viene. Versículos 15 y 16. Su juicio ya se ha venido anunciando en todo el libro, y sería extraño que Dios terminara ahora el libro de Oseas y dijera: olvídense de todo lo que dije,
No dije nada, me arrepiento, no los voy a castigar, los redimiré del Seol y los libraré de la muerte. Y por eso muchas de las traducciones optan por dejarlo como preguntas, así como les dije delante. Aún así, yo creo acá que la traducción que tenemos en nuestras manos, la mayoría acá, es buena, la Reina Valera. Y no hay nada, al menos en estas primeras frases, y no hay nada en el hebreo que haga entender que esto es una pregunta, o dos preguntas. Así que es una afirmación, está bien. Es una afirmación, Dios dice, lo redimiré, y Dios dice, lo libraré de la muerte. Pero nos vemos entonces con el problema, limitados a la realidad de que no todos los israelitas se salvaron de la muerte y no todos fueron redimidos del cautiverio. Si no me creen, vean Oseas 13, 16, ya se los dije. Así que queremos llegar, si queremos, hermanos, llegar a entender este texto completamente bien, para saber lo que Dios está diciendo, tenemos que ir a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Y acá pasa algo magnífico. Pablo cita precisamente y preciosamente este texto, pero solamente cita la mitad de lo que tenemos acá en el versículo. Y estas dos primeras afirmaciones son reemplazadas. Acá necesito que pongan mucha atención, ¿ya? Sé que puede ser quizá complicado para algunos, pero pongan mucha atención. Acá en 1 Corintios 15, 54, estas dos primeras afirmaciones son reemplazadas por solamente una frase. ¿Ya? Con atención, miren. 1 Corintios 15, 54, dice así. 1 Corintios 15, 54, acá lo tienen. Y cuando esto corruptible, acá Pablo hablando de la muerte, nuestros cuerpos que mueren, se haya vestido de incorrupción, hablando acá de la resurrección ahora. Esto acá, hermanos, es Pablo hablando, todavía no menciona Oseas, todavía no. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, y noten esto, pongan atención, sorbida es la muerte en victoria. Y luego de esa frase comienza la cita de Oseas. Ahora sí, aunque claro, no se parezca mucho a lo que dicen nuestras traducciones de la Biblia. ¿Dónde, en el versículo 55, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo está citando exactamente acá el texto de Oseas 13, 14. Las frases que dicen, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Ahí voy a explicar también por qué se traduce un poco distinto, pero no es tan importante. Pero el tema acá es que no se cita la primera parte de Oseas 13, 14, solamente la mitad, lo amputó, lo cortó, y reemplazó esa frase con otra que vendría de Isaías 25, 8. La reemplazó ahí. Isaías 25, 8, donde dice, sorbida es la muerte en victoria. Aunque también van a ver ahí que hay una pequeña diferencia. Así que Pablo, en vez de afirmar, noten acá nuevamente, pongan mucha atención, que Dios los redimirá de la muerte, y afirma también que Dios los liberará de la muerte, como haría cualquiera que quiere citar Oseas 13, 14. Si ustedes quisieran citar Oseas 13, 14, lo leerían entero, completo, pero él reemplaza esta frase con la siguiente: la muerte será destruida por completo y para siempre. A eso se refiere con sorbida en victoria. Y eso no se refiere a una liberación de los enemigos que lo iban a invadir y también los iban a matar. No, sino que esta respuesta que está Pablo acá citando Isaías apunta a una realidad más grande, más allá de lo que ellos mismos alcanzarían a ver. Y el texto de Isaías, antes de la frase en el 25:8, acá mencionada, en el capítulo 24, muestra precisamente a la tierra de Israel enteramente vaciada, saqueada completamente por las mismas razones que Oseas da en todo el libro: el juicio, el pecado del pueblo. Pero en el capítulo 25 se muestra una realidad futura, gloriosa, en la que Dios toma a Israel, lo toma del pecado y lo restaura,
lo hace de nuevo. Miren, Isaías 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1. Jehová, acá hablando el pueblo, miren, Jehová, tú eres mi Dios. Es distinto a como habla Oseas, como Israel en Oseas. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y el versículo, ahí en el capítulo 25, versículo 8, describe la realidad futura en la que la muerte será destruida. Versículo 8, la primera frase, subrayenla ahí, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y punto. Ese es el texto que cita Pablo ahí en 1 Corintios 15, 54, junto con nuestro texto de Oseas. Destruirá a la muerte para siempre. De esta forma se puede entender que Oseas 13:14 está hablando de una realidad de juicio presente en el que la muerte ahora mostraría su poder y con crudeza, con crueldad, pero que habría una realidad futura, en la que la muerte sería destruida. Miren, lo voy a repetir, Isaías y Oseas están hablando de una realidad de juicio presente, en el que la muerte mostraría su poder con todo, pero que habría una realidad futura en el que la muerte sería destruida. La situación era como, por ejemplo, la de un criminal que debe afrontar la condena a muerte por su crimen acá en esta tierra, pero que aún todavía tiene tiempo para arrepentirse delante de Dios. Pero eso no lo librará de la condena a muerte en ese momento. Tiene que morir. Pero en el futuro verá el paraíso. En el futuro esa muerte no lo volverá a tocar. Ahora, hay que considerar que aquellos israelitas que persistían en el pecado solo verían muerte y muerte eterna. Pero aquellos que buscaban a Dios y se arrepentían por su pecado, ellos verían a la muerte vencida, sorbida, en victoria. A pesar de que el juicio de Dios los afectara en ese momento, ellos, claro, sufrieron la invasión de Asiria, sufrieron la invasión de Babilonia, pero la muerte después no los tocaría a los que confiaron en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Los muertos que han creído de Israel gozarán de esta resurrección. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus frutos. Isaías 26:19. Habrá muertos, sí, ahí se ve el poder de la muerte, pero a los creyentes que crean para vida, esa muerte no será eterna. Y yendo a la siguiente parte, ahí en el versículo de Oseas 13, dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Y acá, lamentablemente, creo que sí debe ser traducido como preguntas. Acá la Reina Valera, por lo menos yo, no comparto que la traducción sea así. Y Pablo lo entendió así. De hecho, él citó este texto en 1 Corintios 15, 55, diciendo, ¿dónde, como preguntas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la traducción que ellos tenían del Antiguo Testamento, en ese momento, al griego, que era el idioma que hablaba Pablo, que se llamaba la Septuaginta, lo traducía así. Y Pablo está confirmando que sí, debe traducirse como preguntas. Entonces, si lo tomamos considerando solamente lo que pasaba en los tiempos de Oseas, veremos claramente que el poder, el aguijón de la muerte, está en el texto ahí de Oseas 13, versículos 15 y 16, que lo vamos a leer en unos minutos. Ahí está el aguijón.
Pero si vamos más allá todavía hasta el capítulo 14 de Oseas, veremos que las preguntas pueden tener dos respuestas. La muerte tiene un poder en el plano de esta vida terrenal, pero esa muerte solo podrá tocar sus vidas terrenales, porque aquellos que se vuelvan al Señor, aquellos que realmente sean pueblo de Dios, que realmente amen a Dios y que anhelen tener un corazón apartado para Él, lejos del pecado, verán la resurrección. Sus muertes serán destruidas. Y por eso Pablo plantea y cita Oseas justo después de la cita de Isaías, como lo expliqué delante. Porque parte desde la base de que sorbida es la muerte en victoria. Y le habla Pablo a la iglesia acá. Pablo en 1 Corintios le habla a la iglesia. Y la realidad es que la iglesia no estaba siendo juzgada por su rebeldía, como Israel, pero sí estaba enfrentada a la muerte, sí estaba enfrentada a la persecución. Y Pablo viene acá tocando el tema de la muerte. De hecho, prácticamente todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla sobre la resurrección de los muertos. Y de hecho, no solo en los tiempos de Oseas y en los tiempos de Pablo, sino que ahora mismo, hermanos. Ahora mismo, en estos tiempos, todavía seguimos expuestos al poder de la muerte. Aún tenemos enfermedades. Si no, ¿por qué estamos con mascarilla? Sufrimos accidentes y también podemos llegar a ser perseguidos. De forma tal que la pregunta de ¿dónde está tu aguijón? No es tanto la de ningunear a la muerte. No tiene nada, no tiene ningún poder. No, es la de plantear que la muerte para los creyentes, y acá aplicado también a la iglesia, nosotros, sí tiene un poder. Pero está limitado ahora, a esta vida. Pero que luego, cuando resucitemos, la muerte no tendrá poder alguno. Es como que llegara alguien y me disparara a mí, y me matara, y dijera, gritara desde allá, ahí está el aguijón. Y luego en mi funeral fuera al cementerio, y gritara, ahí está el sepulcro. Pero la iglesia, ¿qué le respondería a ese hombre? ¿Qué le responderían ustedes? Sí, ese es el poder de la muerte, claro, pero para los cristianos es como una abeja que clava su aguijón, pero no hay un segundo aguijón, muere. Y para nosotros, el pueblo de Dios, no hay una segunda muerte. Solo está la esperanza de una nueva vida eterna. Y todos los planes de Dios para Israel, como para la iglesia, apuntan a un único Salvador. Para Israel, Jesucristo. Para la iglesia, Jesucristo, el mismo, el único Redentor, el que resucitará para ambos y que lo resucitará también a ellos, Israel y a la iglesia, es Jesucristo. Entonces, como buen judío, Pablo veía el texto de Oseas 13:14 y lo relacionaba de inmediato con Isaías 25. La muerte será completamente destruida, sorbida en la muerte en victoria. Pero también, como parte de la iglesia, Pablo podía ver el panorama completo. Y en 1 Corintios 15:57 decía, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, espero que se haya entendido algo. Y la última frase del versículo también da para conversar ahí. La compasión será escondida de mi vista. La palabra compasión también se podría traducir como lamento. El lamento será escondido de la vista de Dios. Dios no verá lamento en lo que hace. Por eso algunos estudiosos lo traducen como Dios no se arrepentirá. Mis ojos no verán arrepentimiento. Y es la idea de que Dios decide llevar a cabo sus planes. Dios no se va a arrepentir de su juicio. De ahí la frase, la compasión será escondida de mi vista. Y yo creo que esa frase es el pase perfecto para el versículo 15 y 16. Yo al menos colocaría esta frase en el versículo 15. Dios ejecutando su juicio y la compasión será escondida de mi vista. Y el versículo 15 comienza así. Aunque Él fructifique entre los hermanos y a pesar de toda la prosperidad
que Israel había tenido y algunas luces de que esa prosperidad, claro, volvería, algunos pensaban eso, a pesar de todo eso y de cualquier esfuerzo del hombre por evitar el juicio de Dios y la pobreza, eso no estaba en las manos de ellos. Dios no los mandó a buscar prosperidad y a luchar por mantenerla. Israel no estaba desesperado comprando dólares o lo que sea. No, solamente tenían que confiar en Dios. Pero ellos querían eso. Dios los hizo para buenas obras, para ser una nación que adorara a Dios. Y Dios bendeciría eso con todo tipo de bendiciones. Por eso, dice, se perdieron al comienzo. Y el texto dice, vendrá el solano, viento de Jehová. Es otro elemento, juicio de Dios. Este viento solano, que era un viento que secaba todo lo que había a su paso. Era como un rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero este viento solano todo lo que tocaba lo secaba. El texto dice también, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. El juicio de Dios sería como un viento seco, destructor y desolador, que secaría sus frutos y sus ramas, aunque fueran fuertes, serían quebradas, secadas y consumidas por el fuego. Y el versículo 16 continúa diciendo, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Y esto que vemos acá es el anuncio que se viene haciendo a lo largo de todo el libro de Oseas, una y otra vez, proclamando que Samaria sería asolada porque se rebelaron contra Dios. Y Samaria se menciona como, claro, representando a todas las tribus del norte, como el reino del norte o Efraín, o simplemente Israel, pero hemos visto a lo largo de todo este libro, toda esta serie de predicaciones, que el juicio también sería para el reino del sur, para Judá, que también se llama Jerusalén. Y todas esas atrocidades del versículo 16 eran las que caracterizaban a Asiria, la que venía a invadirlos, esa potencia. Y a todas las naciones inmorales, cuando ganaban guerras o invadían otro pueblo, hacían estas cosas. Además de los saqueos, multitudes muertas por espada y todo tipo de armas, lo que sea, lo que se le ocurra. Niños que eran arrojados a las rocas desde las alturas para que obviamente murieran al estrellarse ahí o quedaran agonizando un rato. Y mujeres que estaban embarazadas, que la Biblia dice que eran abiertas. Y no quiero entrar en más detalle. Algunos pasajes también agregan a mujeres violadas. Y quizás qué cosa más. Pero era la idea de destrucción total, el poder de la muerte. Y una última advertencia también antes del fin, para que se arrepintieran. Y se podría entender que el reino del norte, Samaria, nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo pueblo. No se puede identificar ahora mismo a las 10 tribus como lo harían en aquellos días, con sus nombres, sus divisiones de tierras. No. En cierto sentido, dejaron de ser el pueblo de Israel y se mezclaron con otros pueblos. Pero aún así, no desaparecieron del todo. Aún así, esa tierra está ahí. Aún en los tiempos de Jesús se hablaba de Samaria en la Biblia. De hecho, la gran comisión que se da a cada uno de los creyentes, a toda la iglesia, parte por el hecho de predicar en Jerusalén y luego en toda Judea. Y luego también en Samaria, hasta expandir el evangelio hasta lo último de la tierra. Y nosotros ahora nos vamos a este texto en Hechos 1:8, vamos a ese texto y lo podemos entender de una forma aplicada a nuestra realidad acá en Chile. Y decimos, tenemos que ser testigos de Cristo en el bosque, en todo Santiago, en las regiones, y hasta lo último de la tierra, o al principio de la tierra, porque nosotros estamos al final. Pero la realidad es que para los primeros discípulos, el llamado era predicar el evangelio en Samaria, como una prioridad. Antes de ir a Atenas, a Corinto, a Tesalónica, a Filipos, tenían que ir a Samaria.
Y si Dios llama todavía, porque todavía está en la Escritura, a predicar en Samaria, es porque tiene pueblo allá. Y nosotros también podríamos entenderlo así. Quizás no todos acá, pero si el Señor llame a algunos y ponga el deseo ahí de predicar el Evangelio más allá de Chile, e incluso llegar a la tierra del Israel original y predicar el Evangelio allá, el Evangelio de salvación, a ese pueblo que en su momento fue rebelde, en su momento fue juzgado por su pecado, en su momento fue una tierra asolada por Asiria, pero que ahora es una tierra donde hay pueblo escogido por Dios. Pueden escuchar el mensaje y pueden creer en Cristo y ser unidos a la iglesia, lo cual es el llamado hoy para Israel. Pero mientras tanto, para toda persona de toda nación, el llamado es uno: ir a Jesús, creer en su sacrificio suficiente y poderoso en esa cruz para darnos vida eterna, creer en la resurrección con la que venció la muerte al tercer día. Exactamente, tenemos que creer eso, todos, nosotros. Todos tenemos el deber de ver a Dios como nuestro amparo y fortaleza, nuestro ayudador. Comenzábamos viendo eso. Todos tenemos la oportunidad de ver a Dios como autoridad, como rey, como soberano, el rey de nuestras vidas. Y podemos ver también a Dios como un Dios justo, que juzga el pecado, que ha tomado nota y ha guardado cada uno de esos pecados. Y aunque se demore en castigarnos, no podemos confiarnos para nada, sino que debemos ir a Dios a pedir perdón ahora. Y a aquellos que vayamos a Dios con un corazón arrepentido y llenos de fe en Dios, fe que proviene de Dios, fe que es para Dios, a todos esos Dios los salva. Y Dios nos ha salvado, y la muerte, por más que nos afecte en esta vida, no nos volverá a matar. Porque en Cristo la muerte ha sido vencida. Dios venció a la muerte. Israel debía poner la fe en que Dios vencería la muerte a través del Mesías, en el futuro, el Cristo. Pero nosotros podemos ver ya a ese Jesús, podemos ver al Cristo que venció la muerte al tercer día y al pecado, venció al enemigo, a todos, y que su reino será eterno y para siempre. A esa fe debía volver Israel. Y a esa fe tenemos que ir todos nosotros, cada día, incansablemente, hasta ahora mismo, en oración, pidiendo a Dios que no olvidemos estas cosas. Oremos ahora a Dios para que no olvidemos estas cosas, para que queden grabadas, que queden atadas, guardadas en nuestros corazones, hoy y cada día, y por toda la eternidad. Oremos por eso, para que conozcamos más a nuestro ayudador, al Rey de Reyes, al Dios que juzga el pecado, pero que en Cristo ha vencido la muerte. Gloria a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra poderosa, porque en ti podemos poner toda nuestra confianza. Sabemos que tú eres un Dios que ayuda en todo momento. Sabemos, Padre, que tú eres nuestro Rey, nuestra autoridad, y que a ti debemos someternos siempre, Señor. Te ruego, Señor, que no olvidemos estas cosas y que puedan ser atesoradas en nuestras vidas, aplicadas, Señor, con el corazón más sincero que tú puedas poner en nosotros. También que comprendamos tu justicia, Señor. Que comprendamos el poder de tu ira y de cómo tenemos que ir ahora con mucho temor delante de ti, pero también confiados en el poder de Jesucristo, con arrepentimiento, con esa fe de salvación, para que tú nos perdones, Señor, en cada momento y seamos salvos, Señor. Confiamos en eso, Señor. Pero aquel que no haya creído todavía, Señor, te ruego que ablandes su corazón, que hables a su vida, para que pueda creer, para que la muerte sea vencida también para él, y que pueda gozar de esta vida eterna por siempre y para siempre, y gozar también el hecho de declarar que tú eres Dios, que tú eres Dios eterno, Rey, soberano, por sobre toda cosa.
Te ruego, Señor, para que hables esto en nuestros corazones y lo podamos atesorar siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.